Soy Miriam Tonietti y desde la Sociedad Argentina de Nutrición les doy la más cordial bienvenida a este primer Ateneo Clínico del año. Hemos recuperado una actividad que la verdad no debemos distraernos y no debemos perder. Una oportunidad de aprendizaje, de actualización y además de acompañamiento con distinguidísimos profesionales expertos en cada uno de los temas. Me tomo 2 segunditos como para decir que la coordinadora de la actividad será la doctora Analía Yamaguchi, y tengo 2 líneas para decir que es médica clínica, especialista en nutrición e hipertensión del Hospital Italiano de Buenos Aires, magíster en diabetes y en enfermedad cardiovascular, y principalmente que me está acompañando como secretaria durante la gestión en este periodo en la Sociedad Argentina de Nutrición. Así que Analía toma la palabra y presenta a los participantes en la jornada, y les agradezco enormemente por haber dado el puntapié inicial para poner otra vez los ateneos de la sociedad en primera línea. Bueno, gracias Miriam por tus palabras. Es un placer acompañarte en esta gestión. Antes de comenzar el caso clínico de este Ateneo, quiero presentarles al doctor Pablo Noblovich, que es médico, es un compañero del hospital, es médico endocrinólogo, especialista en andrología, jefe de sección de andrología del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Italiano, es profesor adjunto universitario del Hospital Italiano, expresidente de FACEN, de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología y de la Sociedad Argentina de Andrología, y es vicepresidente actual de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Es un placer que nos acompañen. Tengo el agrado y el placer, por decirlo nuevamente, que el doctor Noblovich es un compañero del hospital y vemos muy a menudo pacientes juntos. Este fue un paciente que vimos juntos, que resolvimos juntos y que luego pudimos publicarlo. Así que, bueno, espero puedan disfrutar el caso clínico, como es un caso muy, muy interesante. Así que, bueno, no perdamos más tiempo y cualquier cosa, si Pablo, el doctor Noblovich quiere decir algo, yo cariñosamente lo llamo Pablo. Sí. En principio agradecer, por supuesto, la invitación. Creo que, bueno, por supuesto que Analía puede hacer muchos más aportes de lo metabólico que lo que puedo hacer yo. Yo estoy acá simplemente como apoyo andrológico para hablar un poquito también, sin PowerPoint, digamos, conversar sobre síndrome de Klinefelter, que seguramente no es algo que ustedes vean con frecuencia, a pesar de que es un problema cariotípico frecuente. Pero bueno, después lo veremos. Y gracias a la sociedad por la invitación y a Analía por la presentación. No, gracias a vos, Pablo, por estar presente. Bueno, por una cuestión no más de, lo voy a presentar yo el caso, pero bueno, lo vimos juntos a este paciente con el doctor Noblovich. No sé si se ve la pantalla, ¿está completa? Sí. Perfecto, bien. Bueno, vamos a ver un caso clínico que es hipoglucemia en un paciente con síndrome de Klinefelter. Primero, como para ponernos un poquito en tema, les cuento que el síndrome de Klinefelter es la causa más frecuente de hipogonadismo primario congénito. Los afectados tienen uno o más cromosomas X extra, presentando en general un cariotipo XXY puro, 90%, o en forma de mosaico en un 10%. El principal rasgo fenotípico presente en el 100% de los pacientes es un bajo volumen testicular en general y similar al prepuberal, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios son como prepuber. Estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, trastornos metabólicos como el síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina y aumento de LDL, en realidad dislipemia. Estos aumentos, estos riesgos están asociados al síndrome per se, al hipogonadismo, por la falla testicular, ¿sí? Entonces, entrando en el caso, les cuento que este es un paciente que aproximadamente en el 2016 tenemos la primera consulta, me lo deriva un médico flebólogo que lo venía atendiendo por varices en miembros inferiores, y cuando le pregunta sus antecedentes, el paciente le cuenta que tiene diabetes y que hacía 2 años, aproximadamente 1 o 2 años, que no se controlaba, por lo cual lo derivan conmigo para que lo vea. En ese momento
Él tenía 45 años, veo la historia clínica que hacía 2 años había consultado justamente, leo doctor Knoblovich, entonces cuando es así pienso ya que es un paciente hipogonádico, entonces abro enseguida esa evolución y me encuentro con que el doctor Knoblovich había hecho en el 2013 diagnóstico de síndrome de Klinefelter, con un cariotipo que se había estudiado, 47XXI, y el paciente había consultado por infertilidad y tenía azoospermia. En ese momento yo le pregunté si sabía si era Klinefelter, él me dijo que sí, pero que no había hecho el tratamiento porque él había entendido que como no querían tener hijos, la pareja no quería tener hijos, la verdad que no volvió a consultar y no se volvió a presentar, por lo cual estaba sin reemplazo hormonal. En ese momento el paciente tenía obesidad, era sedentario, roncaba y tenía una somnolencia diurna. Su medicación actual era metformina 502 veces por día, o sea, 1000 al día, y el examen físico tenía un cuello de 50 centímetros, un Mallampati 4, pesaba 110 kilos, medía 1,70 m, un índice de masa corporal de 37, un índice sagital de 27 y su presión arterial era de 138/85. Yo ahí les puse un dibujito porque digo que casi el paciente se parece a ese dibujito. El diagnóstico presuntivo que tenemos, el diagnóstico de inicio es que tiene un síndrome metabólico, diabetes tipo 2, obesidad grado 2 y un síndrome de Klinefelter. El diagnóstico presuntivo era que el hipogonadismo, el hipoandrogenismo que tenía, que estaba vinculado al síndrome de Klinefelter, estaba sin tratamiento sustitutivo. Además, por los antecedentes del paciente y por lo que me cuenta y por una presión al límite, pienso que tiene hipertensión oculta y que tiene un síndrome de apneas obstructivas del sueño. Para todo esto, en ese momento le indico aumentar la dosis de metformina a 1500 días y empiezo con dieta y actividad física. Y solicito estudios complementarios y le pido al paciente que por favor haga la consulta de nuevo con el doctor Knoblovich. Entre los estudios que le solicito, el laboratorio, ecografía testicular, ecografía abdominal, le pido una polisomnografía y un mapa de 24 horas. En la segunda consulta, el paciente viene con una glucemia de 89, con una glicosilada de 8,5, urea, creatinina y estaba normal, gamma GT70, tenía un colesterol de 218 con triglicéridos de 145, con un LDL de 156, con una LH de 31, normal, sabemos que es hasta 9,2, una FSH de 26, está aumentada, prolactina y estradiol normal, testo baja, la testo total, la testosterona biodisponible también está baja, una ecografía testicular que hablaba que había un volumen francamente disminuido, recuerden que esta es una característica, ecografía abdominal, lo único que representaba es que tenía un hígado graso grado 2, una polisomno que nos informa que tiene apneas moderadas del sueño, y el mapa revela que el paciente tenía una hipertensión diastólica, ¿sí? Por sobre todo estaba hipertenso, sistodiastólico por la noche y durante el día durante el diurno tenía diastólica y nocturno sistodiastólica. Bien, entonces en ese momento, como diagnóstico tenemos que el paciente tenía una diabetes tipo 2 que no se encuentra en objetivo, que tenía dislipemia, hipogonadismo no sustitutivo, hipertensión oculta, síndromes o apneas obstructivas, una obesidad grado 2 y un hígado graso. Indico vildagliptina de 100 miligramos días más los 1500 de metformina, enalapril 5 y 5, o sea en total 10 por día, rosuvastatina 10 miligramos, y lo ve al doctor Knoblovich y comienza con un decanato de testosterona, 1000 miligramos cada 12 semanas intramuscular. ¿Sí? Dado que el paciente no deseaba fertilidad, comenzó con testosterona. Y en neumonología comienza la titulación positiva del CPAP, lo cual el paciente mejora francamente lo que tenía esa somnolencia diurna que presentaba en un comienzo. A los 7 meses de tratamiento, nosotros lo fuimos viendo todos los meses, a los 7 meses el paciente presentaba un cuello de 47 centímetros, una cintura de 117, un peso de 95,5, había perdido el 13% del peso inicial, el diámetro sagital ahora era de 22, en el laboratorio tenía todos los parámetros en objetivos, las glucemias estaban en 98 con una glicosilada de 5,3. La testo ya era normal después de 15 semanas de la última ampolla de un decanato que el paciente se había aplicado. El PSA nunca subió, que sabemos que los pacientes que están, esto lo aprendí con Pablo, los pacientes que están con reemplazo de testosterona siempre hay que pedir PSA. La orina de 24 horas tenía una microalbuminuria de 250, siempre se mantuvo igual, nunca mejoró.
hicimos interconsulta con nefrología y el paciente siempre siguió igual, no empeoró. Y el volumen de orina en ese momento era 1900 mililitros. Bien, hasta acá lo que teníamos, y los estudios complementarios que le vuelvo a pedir al paciente es un mapa donde encontramos que la hipertensión estaba adecuadamente controlada, o sea que con 10 de enalapril día el paciente estaba bien, una velocidad de onda del pulso donde tenía una carótida de 6,5 y una velocidad de carótida femoral de 7,7 milímetros segundo, lo cual está perfecto, esa BOP, la cardioimpedancia. Acá abro paréntesis, mensaje para los alumnos que están cursando la diplomatura, que van a tener clases de hipertensión arterial. Acá el índice cardíaco era de 2,4, ¿sí? Que es bajo, está en el límite inferior, una frecuencia cardíaca de 63, un índice de resistencia vascular de 2,6, que es aumentado, con una presión arterial normal, y en conclusión esta cardiografía lo que dice es que tiene un bajo índice cardíaco con alta resistencia vascular. Si bien la hemodinamia del paciente acá no es correcta, digamos, porque uno esperaría tener un índice cardíaco más ajustado a la media, con una baja resistencia vascular, en realidad no cambié la medicación, porque la medicación para estos pacientes todos sabemos que con diabetes o síndrome metabólico o obesidad, un ARA, un IECA o un ARA2 es lo indicado. Y la verdad que este paciente está con dosis de un IECA, con lo cual él manejaba bien la tensión arterial con un mapa que estaba adecuadamente controlado. Entonces, ciertamente ya no podía hacer otra cosa, por lo cual, si bien la hemodinamia no es del todo lo que hubiese querido, la presión arterial estaba adecuadamente controlada. Y es por eso que no cambié la medicación. Bien. Así, tal cual como lo teníamos, es que con el doctor Noblovic publicamos este paciente en la revista de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Española de Hipertensión, donde nosotros comentamos que tenemos un paciente de Klinefelter con un riesgo cardiovascular aumentado porque su insulinoresistencia, la obesidad y la diabetes. Encontramos y sabemos que la hipertensión precede a la diabetes tipo 2 en general, ya lo demostró el UKPDS, que el 38% de los diabéticos recién diagnosticados presentan cifras tensionales superiores a 160-90. En cuanto a la hipertensión oculta, sabemos que la prevalencia en pacientes con diabetes tipo 2 es entre el 30 y el 47%. Los pacientes con hipertensión oculta presentan mayor riesgo de eventos coronarios. Ahora bien, los pacientes con síndrome de Klinefelter no han demostrado con mayor frecuencia mayor hipertensión clínica en relación a los hombres de igual edad sin síndrome. ¿Sí? El registro del síndrome de Klinefelter de la Sociedad de Endocrinología Coreana muestra una prevalencia de hipertensión aproximadamente en un 15% de estos pacientes, pero hay muy pocos estudios en los que se estudia la hipertensión oculta en estos pacientes, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que creemos que realmente valdría la pena es empezar a estudiar a estos pacientes y cuál sería la prevalencia de hipertensión y hipertensión oculta en pacientes con síndrome de hipogonádico, tanto con síndrome de Klinefelter como hipogonádicos en general. Y esa fue nuestra conclusión. Hasta acá teníamos un paciente con hipogonadismo, con un riesgo cardiovascular aumentado y con hipertensión oculta. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Pasó el tiempo y el paciente un día vuelve al consultorio en uno de sus controles y me comenta: doctora, tuve 2 episodios de hipoglucemia. Me apliqué el undecanato de testosterona y el viernes y el domingo al mediodía tuve una hipoglucemia y me cuenta toda la descripción de una hipoglucemia, lo cual era claramente, si bien le pregunto, ¿te mediste y controlaste? No, pero los síntomas eran síntomas sugestivos de una hipoglucemia. El segundo episodio, la segunda vez que me apliqué la testo, me dice, me pasó lo mismo, pero más leve. Ok, le dije yo, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que te apliques testosterona, ¿sí? Te pido que cuando te aplicas el viernes tengas el aparatito y lo midas. En ese momento hablo con Pablo, le comento lo sucedido, bueno, vamos a ver qué pasa. El paciente, la tercera vez que se aplica testo, a las 48 horas, exactamente al mismo momento, vuelve a hacer una hipoglucemia, esta vez constatada en domicilio de 50, entonces viene a la consulta el lunes, o fue un domingo, viene el lunes y me cuenta todo esto. Yo lo interpreto como una interacción farmacológica entre la vildagliptina y la testosterona, que ya previamente habíamos hablado con esto con Pablo por las dudas y habíamos hecho interconsulta con el servicio de farmacología del hospital, al cual nos mandan un montón de artículos sobre interacción farmacológica entre testosterona e insulina.
pero no con hipoglucemia. Nosotros lo interpretamos como una interacción farmacológica con la vildagliptina, porque la verdad que no pensé en la metformina, dado que no estimula la secreción de insulina, y es muy raro que pueda llegar a dar no era para nosotros causa de hipoglucemia, por lo cual dado el buen control del paciente, la adherencia al tratamiento, y lo que había bajado de peso, y que su glicosilada era 5,4 por ahí, lo que hacemos es suspendo la vildagliptina, queda sola con metformina, dieta y actividad física. En ese momento, Pablo le solicita al paciente que la próxima vez que se aplique testosterona, el paciente iba a hacer una curva ampliada antes y a las 48 horas de la aplicación de la testosterona, ¿sí? Y vamos a medir glucemia e insulina. Recuerden que esta vez estaba sin vildagliptina. Bien, el paciente se aplica la testosterona, el ondecanato de testosterona, y hacemos una curva ampliada, donde medimos la insulina, los 30, 60, la insulina y la glucemia, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos, ¿sí? Antes de aplicarse la testosterona y a las 48 horas. Como vemos acá, vemos cómo la glucemia mejora después de la testosterona y cómo la insulina también mejora. Lo tenemos en un cuadrito mejor. Podemos ir viendo cómo mejora la insulina, cómo se pone más insulino sensible, cómo va bajando la glucemia a las 48 horas después del anevido. Entonces nosotros acá llegamos a la conclusión que les contamos que los hombres con síndrome de Klinefelter presentan mayor riesgo de mortalidad debido probablemente a una mayor predisposición a padecer malformaciones congénitas, enfermedad cardiovascular, trastornos endocrinos metabólicos comparados con los sujetos de la misma edad. Nuestro paciente presentaba varios de estos factores de riesgo, más todas las comorbilidades descritas para este cariotipo, ¿sí? Ahora bien, el tratamiento de reemplazo de testosterona en estos pacientes hipogonádicos determina cambios en la composición corporal, que esto es lo que tenemos que entender, con descenso de la masa grasa y aumento de la masa magra, e incluye cambios en la sensibilidad de la insulina. Luego de la sustitución se observa menor secreción de insulina y menor insulinoresistencia, y además aumenta la expresión y estimula la translocación del transportador de GLUT4. Todo esto lo hace la testosterona, aumentando la captación de glucosa por las células musculares. Es por esto que en este caso, para evaluar esta respuesta insulinosensibilizadora de la testo, se realizó la prueba de la curva de glucemia e insulina. Antes y después, como les dije, del ondecanato. Lo que se puede observar es que esta curva, luego de la aplicación, fue claramente insulinosensibilizador, disminuyendo los valores de glucemia e insulina. Eso lo vimos y lo pudimos constatar después de la curva. Recuerden que el paciente en ese caso no hizo hipoglucemia porque ya no teníamos, el paciente no tenía puesto la vildagliptina. Ahora bien, si nosotros pensamos en la interacción farmacológica de la vildagliptina, esta acción, tenemos dos tipos de interacciones farmacológicas, tanto sinérgicas, cuando se suma un efecto aumenta por la suma del segundo fármaco, o antagonista, cuando disminuye su efecto. Una interacción se considera clínicamente relevante cuando la actividad terapéutica y o la toxicidad de un fármaco se modifica de tal manera que se necesita un reajuste de la posología del medicamento u otra intervención médica al provocar reacciones adversas o falta de eficacia. Importante que modifique el efecto del fármaco de inicio, ¿sí? Cuando estos se administran juntos. Hay que tener en cuenta que las interacciones farmacológicas son responsables del 2 al 3% de las admisiones hospitalarias en pacientes mayores de 50 años. La probabilidad de una interacción farmacológica relevante es del 50% en aquellos pacientes que reciben 5 fármacos y aumenta al 100% en pacientes que reciben 7 fármacos simultáneamente. Cuidado con los adultos mayores. Los hipoglucemiantes orales son el grupo de fármacos con más interacción farmacológica, ya que estos tienen un margen terapéutico muy estrecho, es decir, cuya dosis terapéutica es próxima a la dosis tóxica. Esta interacción farmacológica son responsables del 3,3% de las internaciones por hipoglucemia. Pensamos que en este caso no existió un efecto de la droga sobre el metabolismo de la otra, sino que ambas actuaron sinérgicamente disminuyendo la insulina. Bien, por eso es que hay que tener en cuenta que los trastornos metabólicos, en especial la diabetes tipo 2 y la insulina resistente, son muy frecuentes en pacientes, tanto en síndrome de Klinefelter como en pacientes hipogonádicos. La sustitución con testosterona y la indicación de hipoglucemiantes o insulina va a ser inevitable.
pero de estos dos se debe tener en cuenta que los andrógenos pueden aumentar el efecto hipoglucemiante de los agentes que disminuyen la glucosa justamente en sangre. Y se debe monitorear muy de cerca a estos pacientes para detectar estas hipoglucemias de causa sinérgica y disminuir los requerimientos de los agentes justamente hipoglucemiantes, ir ajustando las dosis o los fármacos en el caso de ser necesario, especialmente, y vuelvo a insistir, con los pacientes que reciben reemplazo con andrógenos, ¿sí? Bien, es así como terminamos publicando esta interacción farmacológica, nuevamente otro artículo con el doctor Nowlowitz, que si bien, y lo que terminamos como conclusión es que la mayor interacción de testosterona está descrita, como les conté en un principio, con insulina, hay muy poca evidencia de interacción de testosterona con hipoglucemiantes orales, y en especial con los DPP, con los inhibidores de la DPP-4. Pero no deben descartarse interacciones farmacológicas con los mismos, especialmente con eventos de hipoglucemia como el caso reportado, porque podríamos haber pensado que era una hipoglucemia, porque sí, per se del paciente, y no que hubiese sido un efecto adverso. El paciente lo describe siempre en el mismo momento, pero podría haber sido en otro momento. Este sinergismo generó hipoglucemia y ocurrió 48 horas después de la aplicación de la testosterona. El paciente no presentó después nunca más hipoglucemia, ya que previamente se le había suspendido la vilagliptina, y sin embargo, tras la administración igual de testosterona, ustedes pudieron ver la mejoría con respecto a las concentraciones de insulina y la glucemia basal pre y postcarga. Y es importante que el médico tratante esté atento a estas interacciones probables para eventualmente poder ajustar las dosis de los hipoglucemiantes orales en el caso de ser necesarios. Bueno, como les dije, es un caso muy interesante, cortito, muy claro, cosas que en general uno no ve en la clínica diaria. Yo suelo compartir muchos pacientes con el doctor Nowlowitz, vemos muchos pacientes hipogonádicos, pero por lo menos a mí fue la primera vez que me pasó esta interacción farmacológica. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Los escuchamos. No sé si hay en YouTube alguna pregunta, me voy a fijar. Ana, hola, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes a todos, me desmuteo. Sí, Te Leticia. cuento ¿qué tal? ¿Cómo están? En YouTube no hay ninguna pregunta. Ah, buenísimo. ¿Sí? Sí. Yo tengo igual algunas preguntas para hacerles que me fueron surgiendo Bueno, a te medida que escuchamos. los fui escuchando, porque realmente, sin duda, es un caso súper interesante, pero sin duda es como que prende alarmas, ¿no? A ver cuántos pacientes... Las alarmas que se me prendieron básicamente es porque adultos mayores vemos todo el tiempo y con polifarmacia también, y hasta el momento en que empezó este paciente con la terapia de reemplazo es un paciente de todos los días. Sí, los que vemos siempre. Los que vemos todos los días, entonces yo quisiera preguntarte algo a vos, Ana, y algo al doctor. Sí. Primero, si sabemos qué pasó con este paciente durante la pandemia. Sí, Sí. sí. Si es esa tu pregunta, sí, el paciente sigue siendo nuestro paciente, no lo perdimos, eso fue en el 2016, 2018 y sigue siendo actualmente nuestro paciente. El paciente en pandemia, la verdad es que aumentó hasta 5 o 6 kilos, pero la glicosilada sigue 6,5, por lo cual no tuve que agregar ningún fármaco extra, por lo cual yo rezaba para que la glicosilada dé bien, los controles glucemia de domicilio también le da bien, así que por ahora no agregamos ningún fármaco, pero sí, lo seguimos viendo. Bien, sí, justamente lo preguntaba por eso, porque muchos pacientes a lo largo de la pandemia han aumentado de peso y hemos tenido que hacer ajustes en el tratamiento de la diabetes, y justamente en este caso veo que hay que ser súper prudentes. Y por otro lado, la duda que siempre me genera es, yo estoy, y esto quizás me lo puedan responder entre los dos, yo estoy en un hospital público, trabajo en el Hospital Piñero, no tengo acceso, yo a este paciente le hubiera puesto vilagliptina por una cuestión de costos también. No hubiera podido pensar en poner una GLP-1 cuando en teoría y en principio hubiera sido indicación por el tema de la obesidad. No se la puse porque él no, digamos, si bien tenía una obra social prepaga que capitaba en el hospital, yo se lo planteé de inicio y no podía pagar, Por los costos. en ese momento no podía pagar Victoza. Esa fue la razón que no se lo puse. Menos mal igual. Sí, sin dudas, porque a mí me sucede lo mismo. Y la pregunta entonces para el doctor sería, yo estoy en el hospital, este paciente sin dudas venía con un diagnóstico previo de Klinefelter, pero uno se puede encontrar con pacientes que no estén tratados, inclusive no diagnosticados. ¿Tengo yo como alguna cosa que pueda ser básica como para
no digo hacer screening, pero algo que a mí me pueda llamar la atención en este tipo de pacientes para poder pesquisar algún hipogonadismo. Sí. Sí, Leticia, gracias por la pregunta. A ver, el Klinefelter tiene una característica fenotípica muy particular. Digamos, si uno mira los libros, te muestran el Klinefelter como si fuera el clásico hipogonádico, con los brazos largos, poco desarrollo puberal, etcétera, etcétera. Pero esa no es la realidad. Digamos, el Klinefelter tiene un desarrollo puberal habitualmente normal. Digamos, no tiene una pubertad retrasada. Y llegan a la consulta en general por 3 motivos. Uno es por la infertilidad, o sea que a veces no tienen diagnóstico hasta el momento de búsqueda de embarazo. Y eso en general son los que tienen mejor fenotipo, aún para el mismo cariotipo. Digamos, pueden tener diferentes fenotipos y todavía no sabemos bien por qué, ¿sí? Pero llegan y tienen pareja y tienen sexualidad normal bueno, y vienen a consultar por infertilidad. La segunda causa por la cual consultan es la ginecomastia. Porque como estos pacientes tienen aumento de las gonadotrofinas por la falla testicular, las gonadotrofinas estimulan a la aromatasa, digamos, y la aromatasa hace que se transforme en más testoestradiol, y por lo tanto tienen un desequilibrio testosterona-estradiol y hacen ginecomastia en general puberal. La ginecomastia puberal es muy frecuente, digamos, si uno la va a buscar, la encuentra en un 50% de los adolescentes, pero en general es transitoria, no molesta, se va sola y con eso se soluciona. En el Klinefelter suele ser una ginecomastia un poco más importante. Y el tercer motivo de consulta es que los revisan los pediatras o un urólogo de adultos, porque van a consultar por otro motivo, y encuentran testículos pequeños. Y cuando digo testículos pequeños, es testículos que tienen el tamaño del carozo de una aceituna. ¿Sí? O sea, y es testículo prepuberal, a pesar de que el paciente tiene un desarrollo puberal. Lo que le da el volumen al testículo habitualmente es la producción espermática. Más del 80% del volumen testicular es espermatogénesis. Y estos pacientes, por supuesto, que tienen como una especie de hiperplasia de células de Leydig, porque tienen mucho estímulo de LH, pero tienen testículos pequeños y firmes. Y yo siempre le digo a los residentes, si ustedes están en un lugar donde tienen acceso a cariotipo, y encuentran un paciente con buen desarrollo puberal y testículos pequeños del tamaño del carozo de una aceituna, eso es un Klinefelter hasta que se demuestre lo contrario. Hay otra patología, digamos, cromosómica que es tiene una patente muy similar fenotípica, que es el varón XX. Bueno, ese es mucho más raro, pero los tenemos también y son varones absolutamente normales, salvo por su volumen testicular. Por lo tanto, digamos, uno sospecha que el paciente... A ver, la mayor parte de los pacientes con Klinefelter, en el momento del desarrollo puberal, etcétera, no están hipogonádicos. O sea, no tienen síntomas de hipogonadismo, salvo tal vez la ginecomastia. ¿Sí? Lo que sí vemos después, tenemos un trabajo hecho multicéntrico, donde vemos que después de los 40 años, todos tienen testosterona baja, porque tienen menos reserva testicular, y la testosterona baja con la edad, habitualmente, a partir de los 30. ¿Sí? No es una buena noticia para si hay varones jóvenes, pero baja a partir de los 30, y en el Klinefelter, que tiene menos reserva testicular, baja antes. Entonces, después de los 40 en general ya tienen testosterona baja, con lo cual, lo primero sería caracterizar cuando uno encuentra un paciente hipogonádico, cuál es el origen del hipogonadismo. ¿Sí? Si el paciente tuvo un buen desarrollo puberal, no tengo ni siquiera hormonas para hacerle, digamos, ¿no? Pero tiene una testo solamente, y no puedo hacer gonadotrofina, etc. Pero tiene un buen desarrollo puberal, y el testículo de ese volumen, eso es un Klinefelter. Y el Klinefelter es un problema frecuente, y como bien vos decías incluso, frecuente quiere decir que es de 1 cada 600 recién nacidos vivos. Eso es frecuente. Yo suelo decir que en una cancha de Boca llena hay por lo menos 60 hombres con Klinefelter, digamos, ¿sí? Y la mayoría no se diagnostican. La mayoría no se diagnostican porque habitualmente, por ciertas características fenotípicas que algunos pueden tener, tal vez no llegan a formar pareja, digamos, nadie les revisó los testículos,
etcétera, y la mayoría no son diagnosticados. Creemos que se diagnostican un tercio de los Klinefelter que existen. Igual tenemos muchos pacientes con Klinefelter, digamos. La verdad que es una población que nosotros vemos con frecuencia, digamos. Pero de todos modos, la mayoría no son diagnosticados. Pero bueno, si uno tiene la posibilidad de hacer un estudio de gonadotrofinas, uno encuentra, a ver, alguien me puede decir, bueno, probablemente ustedes no van a ir a palpar los testículos del paciente para saber qué testículos tienen, digamos, ¿sí? Pero en general el testículo prepuberal en una ecografía tiene menos de 2 centímetros de diámetro mayor. Digamos, o sea que si tienen ese informe de ecografía, muy probablemente sea un testículo de muy bajo volumen. Pero si uno puede pedirlas, digamos, caracterizar al hipogonadismo como de origen testicular o de origen central, para eso pedimos las gonadotrofinas. Entonces, LH y FSH alta, sobre todo FSH alta en estos pacientes, marcan que la falla es testicular, ¿no? O sea que no hay producción espermática, no hay buena producción de testosterona y la hipófisis intenta compensar produciendo más gonadotrofinas, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Clarísimo. Sí. No, clarísimo, y aparte no me pareció tampoco una frecuencia tan baja como para, eso fue una de las cosas que, bueno, hay más de lo que uno quizás podría pensar, entonces tenemos que tenerlo en cuenta permanentemente, como Sí. para que no se nos escape. Yo en el chat no veo ninguna otra pregunta. Yo quiero hacer una pregunta de ignorancia suprema, que es, ¿qué era el score de Malampati? Malampati 4 grados, porque aclaremos que la doctora es pediatra. Sí, gracias. No, claro, porque no es de ignorante, es pediatra. La Malampati... Pertenecemos a los pediatras ignorantes no, de no es esas ignorante, cosas. porque cuando a mí me dicen Turner, sabes cómo lo tengo que pensar, ¿no? Y vos seguro no pensás No, nada. me impresionó la frecuencia del Klinefelter, me impresionó realmente. Sí. Totalmente inimaginable para mí una frecuencia tan alta. Sí, te explico lo que te explico, Sí. busco ahora una foto para poder explicártela con una foto. Nosotros lo que hacemos es, le decís al paciente que busqué una foto común de Google, ahí te comparto pantalla, pero para poder explicártelo y que vos me entiendas lo que estoy diciendo. A ver, ahí estamos. Vos le decís al paciente que abra la boca, ¿viste? Como cuando mirás la garganta para ver si tiene plaquitas. Bueno, vos vas a ver que la grasa del paladar, acá en el 1 es normal, acá el 2 está un poquito aumentada, ves acá la lengua como tapa todo el paladar. Sí. Esto es un Malampati 4. Cuando vos tenés un Malampati 3, 4 y una circunferencia de cuello de este paciente con más de 40, entonces vos ya, y te dice que ronca y que está somnoliento, ya tenía todos los números, por eso justifiqué la polisomno, porque en realidad con un cuello de 40 y un Malampati de 4, te digo que ya te alcanza, como para justificar y que la obra social te lo acepte, pero ya encima roncaba, digamos. Pero sí. No, es importante re porque nosotros tenemos chicos con obesidades importantes y roncadores, pero no solemos usar ese score pero es re fácil porque... Pero por eso me Sí. parece interesante empezar a mirar ahora las bocas de nuestros pacientes con obesidad. Es bueno, bonito y barato. Por eso Sí. aporta bastante a la práctica clínica y fácil de conseguir en cualquier medio. Claro, básicamente le decís, abra la boca, y no es muy difícil. 1, 2, Nosotros 3, le 4. decimos abrí. Abrí, Sí, claro, abrí la boca. A ver, gordito, te vamos a ver. Claro. Sí, todos los celulares tienen linterna, con lo cual Claro, no es fantástico. Sí. Sí. Y yo le quería hablar algo con Pablo, porque en realidad nosotros presentamos a este paciente y lo que se ve como que es un síndrome de Klinefelter, y bueno, y esto sería como lo raro, pero la verdad es que podría ser un paciente hipogonádico, que compartimos un montón de pacientes hipogonádicos, y también recuerden que los pacientes, no sé si es que viene, voy a decir quizás esto también de ignorante, que está Pablo, que lo puede decir mejor, no sé qué es primero, si el hipogonadismo y después viene la diabetes, o si no la diabetes y después los pacientes se ponen hipogonádicos, pero lo cierto es que los pacientes con diabetes son muy... Yo sola, está bien que estoy sesgada, porque estoy en un hospital en el que tengo a Pablo en el consultorio de enfrente, por lo cual siempre pido texto y siempre estoy preguntando sobre su
cómo se ¿Y en siente. cuánto la obesidad contribuye a esto Un también? montón, un montón. Los Sí. pacientes obesos con diabetes, entonces, podría ser Pablo tranquilamente un paciente hipogonádico. Nos podría haber pasado con un paciente hipogonádico. ¿Qué tenés vos para decirnos mínimamente del hipogonadismo a nosotros, los nutricionistas, cuando estamos a Leti, que está en el consultorio en un hospital público? ¿Cómo hacemos screening? ¿Qué nos fijamos? Ya te metí en un berenjenal. No, para nada, porque es un tema que nosotros abordamos muy frecuentemente, que tenemos publicaciones sobre esto. Digamos, hay un equilibrio de mutua conveniencia entre metabolismo y eje gonadal, ¿sí? En el cual, si yo tengo un hipogonadismo, sobre todo hipogonadismos más profundos, desarrollo insulinoresistencia. Y el ejemplo claro de esto son los pacientes, digamos, el paradigma para mí, para explicarlo, son los pacientes que tienen terapia de privación androgénica por un cáncer de próstata, que tienen que tener testosteronas muy bajas, casi indosables, digamos, cáncer de próstata avanzado, por supuesto, ¿sí? Que hacen tratamientos de privación con análogos, no importa, pero tienen que tener testosterona muy baja para mejorar su estado oncológico. Y esos pacientes, el 40% de ellos hacen, digamos, glucemias superiores a 126, digamos, durante el seguimiento, al año del seguimiento. O sea, hay mucha demostración de que aquel que tiene testosterona baja tiene más riesgo metabólico. Pero también la inversa es cierta, digamos, que el que tiene el trastorno metabólico hace testosterona baja. Fíjense, por ejemplo, los obesos mórbidos, antes de la cirugía bariátrica, tienen testosteronas en general muy bajas. Y después de la cirugía bariátrica, el eje gonadal se normaliza. Digamos, son varios los mecanismos por los cuales digamos, la obesidad o el síndrome metabólico pueden dar disminución de los valores de testo. La grasa produce citoquinas que impactan negativamente en el hipotálamo, que es donde pulsa el factor liberador para poder producir gonadotrofinas. El estradiol, que aumenta también al haber más masa grasa, determina también inhibición del hipotálamo. El hipercortisolismo que tienen los obesos también determina inhibición hipotalámica del eje. O sea, son varios mecanismos los que hacen que haya inhibición del eje, incluso citoquinas actuando también directamente inhibiendo el testículo, digamos, para la producción de testosterona. Por lo cual, claramente, digamos, el hipogonádico hace trastorno metabólico y el que tiene trastorno metabólico hace hipogonadismo. Los diabéticos tienen mucho más prevalencia de hipogonadismo que la población de la misma edad no diabética, ¿sí? Más de un 30% de los diabéticos tienen testo baja. Tal vez, digamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipogonadismo en alguien que tiene un trastorno metabólico? Digamos, porque esto no es lineal. Y tal vez les puedo mostrar, puedo compartir un Sí. Power. No sé, a ver, me fijo si yo te pongo para compartir. A ver. No sé si hay tiempo, si quieren Sí, verlo. sí, por favor. Tenemos tiempo. Por supuesto, ya aprovechó al profesor, sin ninguna duda. Ay, para que está, casi la pongo a Leticia a compartir pantalla. No, Perdón, doctor. Lore, no sí puedo. puede compartir el doctor, es coanfitrión. Ah, listo. Sí, Ya sí está. puede. Gracias, Lorena. No. Hace tiempo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Publicado ya hace tiempo, donde nosotros evaluamos en pacientes con disfunción eréctil eugonádicos la relación que había entre perímetro de cintura, como expresión de grasa visceral, y la testosterona, que la medimos como testosterona biodisponible, y ahora voy a explicar un poquito de eso, y veíamos una correlación inversa en esto. Digamos, a mayor perímetro de cintura, menor testosterona biodisponible. Y estos hombres eran eugonádicos, ¿no? O sea que todavía no estaban en rango de hipogonadismo.
Bueno, estos son los mecanismos que yo recién les explicaba de cómo interjuega el eje gonadal y el trastorno metabólico, de tal forma que los aumentos del nivel de estradiol, la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, el aumento de las citoquinas o el aumento del cortisol, producen, digamos, trastornos del eje gonadal. Nosotros hicimos un trabajo también evaluando qué pasaba con el eje, la pulsatilidad del eje en pacientes con diabetes, y encontramos que a mayor glucemia, menos pulsa, ¿sí? Bueno, este es ese trabajo, pero no les quería mostrar esto, sino esto. Perdón, doctor, ¿puedo interrumpirlo un segundito? Bueno, ¿A partir de qué valor de glucemia notaban menor pulsación? Si lo recuerda. no había, sí, pero no teníamos, no eran pacientes, digamos, lo que más miramos es si la compensación glucémica en términos de hemoglobina glicosilada tenía alguna correlación, porque tal vez la glucemia basal no era expresión, y no encontramos correlación con la hemoglobina glicosilada. Sí, en Gracias. la población general con la glucemia, y nosotros la verdad que no entendíamos demasiado cuando lo presentamos esto primero en el Congreso de la Sociedad Americana de Endocrinología, y en el mismo momento alguien presentó, un investigador importante de allá, presentó datos que mostraban cómo frente a una curva de glucemia, ¿no?, de tolerancia, la testosterona baja. Así como nosotros mostramos que al darle testosterona bajaba la glucemia en este paciente que presentó Analía, se demostró que digamos, que en una curva de tolerancia baja la testosterona, digamos, como la glucemia influye sobre el hipotálamo. Y poco tiempo después que nosotros publicamos nuestro trabajo sobre cómo digamos, la correlación entre glucemia y pulsos de GnRH, se publicó en un trabajo que mostraba in vitro cómo células hipotalámicas fetales, digamos, productoras de GnRH, disminuían su actividad a medida que se aumentaban las concentraciones de glucosa en el medio. O sea que hay una clara correlación con esto. Pero bueno, digo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipogonadismo en alguien que tiene un trastorno metabólico y por qué es importante? Porque la testosterona circula de tres maneras distintas, digamos, por decir de alguna forma. Una fracción libre, que es un 2% de la testosterona que circula, un 54% lo hace unida a la albúmina, y la unión con albúmina es una unión débil, con lo cual está disponible para la acción biológica. Y eso es lo que llamamos testosterona biodisponible, ¿sí? Y un 44% aproximadamente lo hace unida a una proteína que es la globulina ligadora de andrógenos y estrógenos, que es el SHBG, que tiene una unión muy fuerte y que es prácticamente un reservorio y no tiene acción biológica. Por eso a la fracción libre y a la unida albúmina la llamamos biodisponible, ¿sí? Y a todo lo llamamos testosterona total, que es lo que se informa como testosterona total. Ahora, ¿por qué es importante esto en alguien que tiene un trastorno metabólico? Porque la insulina, actuando sobre el hígado, la hiperinsulinemia, disminuye los valores de la globulina ligadora. Con lo cual yo puedo tener una testo total baja, pero no necesariamente una disminución de la producción de testosterona, ¿sí? Entonces es importante cuando yo voy a evaluar a un paciente con un síndrome metabólico, una diabetes, un obeso, medir testosterona biodisponible o testosterona libre, para hacer el diagnóstico. Es decir, una testosterona total baja no me hace diagnóstico de hipogonadismo en un hombre con trastorno metabólico u obesidad. Eso es importante. Bien, entonces, si uno tiene... ¿Y cuál es el síntoma cardinal? En general el síntoma cardinal es la disfunción sexual, ¿no? O sea que nosotros deberíamos sospechar, ¿cómo dejo de compartir? Porque acá me dice New Share. Ahí está. Nosotros deberíamos pensar, cuando recibimos un paciente con trastorno nutricional, tendríamos que poder preguntar, digamos, qué pasa con su
vida sexual. Digamos, no, esto no es sencillo, a veces. Primero, uno no tiene tiempo, tiene muchas cosas que preguntar y encarar en la consulta. También nosotros hicimos una encuesta en un congreso de diabetes sobre cuántos de los médicos que atendían pacientes con diabetes, varones, les preguntaban sobre su vida sexual. Nosotros creemos que la disfunción eréctil es un marcador más de complicación metabólica, claramente. Y solo un 50% preguntaban sobre esto. Y de ese 50%, la mitad eran hombres, la mitad eran mujeres. O sea que no había una limitación de género para preguntar, ¿sí? Y cuando preguntábamos por qué no preguntaban, a aquellos que no preguntaban, decían que el principal motivo era la falta de tiempo para encarar estos temas. Así que bueno, un poco en este paciente en particular, bueno, él tenía un hipogonadismo más profundo, yo creo que determinado por las dos vías. Por un lado por el Klinefelter y por otro lado por su trastorno metabólico, ¿no? Entonces era un hipogonadismo. ¿Cómo? Sí, termina Pablo, termina y yo después les agrego algo de la sexualidad de este paciente, porque yo suelo, pues, por si no saben, suelo preguntar mucho sobre la sexualidad de los pacientes, especialmente porque me dedico a disfunción eréctil riesgo cardiovascular, porque como enfrente, como saben, tengo a Pablo en el consultorio enfrente, yo suelo preguntar mucho. Pero terminar la idea, sí les cuento si quieren un poco de la sexualidad de este paciente. No, la idea es que las dos cosas en este paciente, que es lo que nosotros pusimos en la discusión del trabajo, para publicarlo, es que las dos factores contribuían, digamos, a su hipogonadismo, el Klinefelter en sí y su trastorno metabólico, ¿no? Y así como el hipogonadismo también contribuía a su trastorno metabólico. Cuando yo les pregunté en la primera consulta, no lo dije en el caso clínico, pero sí cuando les pregunté pues, sobre el síndrome de Klinefelter, ellos me dijeron que como no querían fertilizar, la verdad es que como ya habían desistido, pensaron, no, entonces yo les pregunté, estaba con la esposa, muy colaborativa la esposa, toda, entonces le pregunto, pero si tenían relaciones sexuales o si le costaban tener la erección y demás, y me dijo que la verdad es que ellos hacían 2 años, me dice la esposa, mira, hace 2 años que no tenemos relaciones, yo pensé que era por la edad, lo cual digo, pero son 45 años, yo que soy más grande, pero son 45 años y son muy jóvenes. Entonces me mira y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, vos no te preocupes. Ahí le dije, ahí en realidad con esa parte yo los estimulo para que saquen turno rápido con Pablo, porque esa es la parte donde más sé que se va a enganchar el paciente. De hecho, cuando empiezan a recibir la testosterona, Pablo no solo le dio testo, sino además le dio sildenafil, una dosis baja todos los días, que un poco después, pasado creo 6 meses, hacía un rash, un pequeño rash en las mejillas, y Mina me dice, sí, pero tomo la pastillita y me hace un poco de rash, se pone un poquito rubicundo. Entonces le dije, bueno, elegí. No me quedo con el rash, fantástico, le digo. Y al tiempo también vino la esposa un día, que vino como antes ella, porque además también después empezó a ser paciente mío, y la verdad es que fue muy gratificante porque Pablo hizo el trabajo y yo me llevé los honores, porque la esposa me dice, yo te agradezco mucho, me dice, porque empezamos de nuevo a tener relaciones con mi marido. Así que fue una linda conversación que tuvimos con la esposa y me llevé yo los honores, pero fue Pablo el de la testo. Pero bueno, ese fue el broche de oro de este caso. Pero sí tuvo problemas de trastornos de sexualidad este paciente, la pareja. Ana, perdóname, Sí. acá Lilia hace una pregunta en el Sí, chat. perdón. Sí. Que pregunta cuándo se comienza el tratamiento con testosterona. Bueno, Noblovich. sí. Habitualmente, a ver, digamos, el tratamiento con testosterona nosotros lo iniciamos. ¿Cuál es el hipogonadismo más frecuente que vemos? Digamos, más allá de Klinefelter, el hipogonadismo más frecuente que vemos es el de la andropausia actualmente. Digamos, los hombres que tienen testosterona baja y que vienen a la consulta por disfunción sexual, digamos, en general. Y muy ligado esto a comorbilidades y sobre todo a comorbilidades metabólicas. O sea que es lo que llamamos en general un hipogonadismo asociado a la edad, pero también funcional. Con lo cual, si el paciente, como decíamos recién, baja de peso y mejora sus hábitos, etc., puede ser que la testosterona se normalice, ¿sí? Ahora, la pregunta es,
de todos modos, si nosotros iniciamos tratamiento, porque el paciente tiene una testosterona baja, aunque sepamos que es funcional y que se puede revertir con el descenso de peso, si hacemos tratamiento igual, la recomendación es iniciar tratamiento con testosterona siempre que tengamos síntomas de hipogonadismo, que el síntoma cardinal sigue siendo la disfunción sexual, con testosterona baja repetidamente, o sea que por lo menos tener 2 veces testosterona baja, porque en general los pacientes que vemos con trastorno metabólico, andropausia, etcétera, tienen testosteronas que no están muy bajas, como un hipogonadismo profundo, sino que están un poquito por debajo de lo normal, y la testosterona tiene mucha variabilidad biológica, o sea que yo puedo estar normal hoy, bajo mañana, por diferentes motivos, con lo cual siempre pedimos que sean 2 testosteronas repetidas para poder iniciar tratamiento. Y si tenemos síntomas compatibles y tenemos testosterona baja repetida 2 veces, y nosotros hicimos diagnóstico diferencial para descartar que no se trate de un prolactinoma, un tumor de la región hipotálamo hipofisaria que requiera otro tipo de investigación, y en ese caso habitualmente la testosterona es muy baja, digamos, si lo normal es 3 nanogramos, es menos de 1,5 en los casos de hipogonadismo estructural, digamos, ¿tá? Y en ese caso nosotros iniciamos tratamiento. Digamos, frente a un trastorno metabólico con disfunción eréctil y testosterona baja, nosotros en general iniciamos tratamiento con testo. Y en los pacientes con Klinefelter, bueno, cuando hacen síntomas y tienen testo baja, empezamos con el tratamiento. Siempre y cuando no estén buscando fertilidad, porque la testosterona es anticonceptiva, igual que los estrógenos en la mujer, ¿no? Inhibe las gonadotrofinas, hay niveles que ustedes me pueden decir, pero un paciente con Klinefelter que tiene esos testículos, ¿sí?, tan pequeños, ¿puede ser fértil? Bueno, si no son algunos mosaicos pueden tener espermatozoides en eyaculado, los que tienen, digamos, XY y XXY, tienen más de una línea celular. Pero los que no son mosaicos es muy difícil, digamos, que tengan espermatozoides en eyaculado, pero el 50% de ellos tienen espermatozoides en testículo, que uno puede utilizar mediante biopsia en una fertilidad asistida de alta complejidad. Y hay ya mucho publicado sobre fertilidad en Klinefelter. Y me pueden preguntar también, pero de eso nace digamos, si yo tengo un espermatozoide, digamos, yo tengo una espermatogonia, que es la célula primordial de cualquier paciente, digamos, de cualquier hombre, que es XY, digamos, en estos hombres es XXY de espermatogonia, claro. ¿Sí? ¿Cómo es que no nace un Klinefelter de estos pacientes a su vez? O si yo pongo, digamos, si el espermatozoide se divide en una Y y 2 X, digamos, puedo llegar a tener, digamos, otro chico con Klinefelter. Pero bueno, por diferentes mecanismos biológicos, aparentemente en algún momento algunas espermatogonias pueden perder uno de los X. Y progresan, porque si no pierden ese X no pueden progresar a mitosis y después meiosis. ¿Sí? Entonces, si pierden uno de los X, y la mayor parte, digo la mayor parte de los chicos nacidos de espermatozoides testiculares obtenidos en Klinefelter son o XX o XY, normales. Así que bueno, hay alguna experiencia nuestra también en esto. Y mucha experiencia publicada internacional. Bien, entonces, bueno, gracias, Pablo. Interesantísimo. No, ¿viste? Yo les dije que iba a ser una buena exposición, pero no por mí, sino por el doctor Nowlovich. Acá, no, Pablo. Acá Liliana Arias te agradece, Pablo, dice, gracias al doctor por tus explicaciones. No, a veces uno tiene temor de ser demasiado, irse demasiado por la subespecialidad y que no se entienda lo que uno dice, digamos, ¿no? Pero bueno. Si no entienden... Doctor, ¿puedo hacer una pregunta en relación a estos tratamientos de fertilización asistida y riesgo metabólico en la descendencia? Sí. Está descrito, por lo menos, hablo desde el rincón andrológico, ¿sí? Que con fertilidad asistida o sin fertilidad asistida,
digamos, ¿sí? Que digamos, el padre obeso, y sobre todo si es obeso y añoso entre comillas, aquel que tenga más de 40, 45 años, digamos, cuando busca fertilidad, y en general esos son los que muchas veces van a fertilidad asistida, predispone a trastorno metabólico en la descendencia. Ah, la doctora Tonietti digamos, se especializa en un tema que es la salud desde... No se especializa, pero le interesa leer mucho el tema en el tema exacto. de la epigenética y de las modificaciones en relación, y estaba leyendo en los últimos tiempos, mientras buscaba otra cosa, el mayor riesgo de complicaciones metabólicas en hijos nacidos, digamos, por fertilización asistida. Y es altamente probable que tenga vínculo también con la edad de los progenitores, que aparentemente influye en el riesgo metabólico de la descendencia. Es que hace unos años una mujer de 35 años embarazada era considerada una madre añosa. Digo, y ahora se ha prolongado, digamos, el periodo de fertilidad, no el periodo de fertilidad, pero bueno, la intención de procrear, digamos, en edades mucho después, y seguramente habrá modificaciones de los telómeros y todas esas cosas que van ocurriendo con el envejecimiento. Sí. Pero bueno, sí, es muy interesante y es como dice Miriam, como siempre ella me hace notar que es la salud materno-fetal, no es como la salud desde el útero hasta que nace, no es solo cuando lo ves, bueno, sino... Esto de la influencia de la edad paterna en trastornos de la descendencia es relativamente nuevo. Y cuando digo edad paterna, sí, es más de 45, ahí empieza a subir la curva de, digamos, lo que está descrito es mayor incidencia de acondroplasia. Wow. ¿Sí? Mayor incidencia de autismo y de trastornos en general del desarrollo. Esas son las cosas más demostradas, digamos, con el aumento de la edad paterna. Bien. El Klinefelter, por cierto, que también, digamos, el aumento de, digamos, los pacientes con Klinefelter en general tienen padres y madres más añosos. Favorece la dificultad en la disyunción. Tal cual, así es. Bien. Bueno, antes de terminar, yo quiero agarrar una cosita de lo que dijo Pablo, porque aprovechar el Ateneo para contarles, porque cuando Pablo dice la disfunción eréctil precede el riesgo cardiovascular, en realidad es que es cierto que hay algunos estudios, especialmente uno que se hizo en unidad coronaria, aquellos pacientes que estaban infartados, se les pregunta si tenían disfunción eréctil, se le hace la encuesta, los pacientes habían empezado 5 años antes con problemas de disfunción eréctil, entonces como la disfunción eréctil tiene que ver, la arteria peñana es más pequeña que la arteria coronaria o la carótida, es la que primero se afecta por ser más pequeña. Entonces, el síntoma, la disfunción eréctil, precede eso como un evento centinela. Eso es lo que explicó Pablo, y por ahí, por si no es porque no se entendió, sino como volver a subrayarlo, porque nuestros pacientes, si nosotros le preguntamos a nuestros pacientes, yo suelo preguntarle mucho, pero está bien, estoy sesgada porque me dedico, pero a ustedes mismos tienen un paciente con hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad, pregunten, porque si ya tiene, es como un daño de órgano blanco, es como yo le pido un ecodoppler de vasos de cuello y encuentre placa. ¿Me explico? Si ustedes le preguntan, no solo podemos investigar sobre el hipogonadismo, sino que va a preceder seguro el evento, el ACV o el infarto. O sea, es re importante que pregunten. Así es. Sí, sí. De esto Pablo sabe mucho, porque bueno, escribió muchos artículos sobre esto. En realidad lo que habla eso es de, muchas veces también principalmente de disfunción endotelial. Claro. Sí, claro. Porque los cuerpos cavernosos eréctiles son endotelio, digamos, ¿sí? Entonces, antes de tener un trastorno vascular arteriosclerótico franco, hacen disfunción endotelial que después lleva, digamos, a todo el riesgo cardiovascular. Así que bueno, siempre es importantísimo preguntar. Hay que preguntar, chicas. Sí, digo chicas porque la mayoría somos chicas en nutrición. En la medicina estamos siendo la mayoría chicas.
lo que recomendamos a veces es utilizar, hay un cuestionario de 5 preguntas que se llama IIEF5, ¿sí? Índice de función eréctil de 5 preguntas. Nosotros lo que aconsejamos es, si uno puede, tener copias de eso en el consultorio y dárselo al paciente. Y si eso, cada pregunta tiene un valor de 5 puntos, son 5 preguntas. Si el puntaje después da menor de 21, ese paciente tiene una disfunción sexual, disfunción eréctil particularmente, que requeriría derivación al andrólogo, al endocrinólogo o al urólogo, ¿no? Exacto. Bien. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no lo liberamos al doctor, pobre. No, Un por favor. comentario. Agradeciéndole un No, montón. no. Hay un comentario en el chat. Dice que los pediatras aún no lo incluimos, pero bueno, es bueno saberlo. Y después creo que no hay nada más. Hay un comentario de Horacio, bueno, que los felicita. Felicitaciones a Analía y al doctor Nomlovich, y que promete llevarle té japonés verde a la consulta, doctor, así que Bueno, lo esperamos. tome nota. Esperamos, Horacio. Lo esperamos. El doctor Somos Nomlovich le gusta. testigos, somos Sí, testigos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, la No, verdad. al contrario, un gusto. Aprovechamos un montón este Ateneo y vamos por los próximos. Bueno, Bien. el próximo ya lo tenemos casi preparado. Ahí estamos en eso ya. Estén atentos. Perfecto. Bárbaro, un beso grande a Gracias. todos. Gracias, Pablo. Doctor. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias, San. Sí, gracias a la SAM.